Buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Sí, se escucha. Buenas noches, se escucha. Sí, por favor, como siempre, activen sus cámaras todas las personas que están presentes. Sírvanse a activar sus cámaras. Ya saben que es parte de nuestro modelo de clase. Clelia, Marilú. Clelia, Ya está Marilú. activo, docente, mi cámara. ¿Quién habla? Celia, docente. Docente, buenas noches. Mi cámara está activa, docente. Sí. Marilú, Obregón. Yo sé que de repente no están muy bonitas que digamos, que no se han arreglado, no me interesa, yo no voy a mí me interesa que mi alumno esté presente por ahora, ¿ya? Después se van arreglando, me interesa que mi alumno esté presente. Muy bien. Judith Mulato, recién estás entrando a la clase tú. Profesor, buenas noches. No. ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. No, sí estaba entrando, si no, es que estoy con mi celular y no sé si me verá. No, sí te veo, sino que no, antes no te he visto en otras clases. No, sí estaba entrando. Si no, es que entro un poco tarde. Ya, muy bien. Tu enamorado no te deja. No se trata de eso, salgo tarde de mi trabajo. Ah, ok. Muy bien. En esta oportunidad, ustedes saben que el curso se divide en 2 días, de 1 hora, de 45 minutos. Y la clase del lunes pasado hemos visto los conceptos básicos ya de observación psicológica. Hemos hablado sobre características de la observación psicológica, sobre tipos de observación psicológica, ¿no? Y hemos visto diversos tipos de observación. ¿Y por qué es importante conocer los tipos de observación? Porque recordemos que la observación es una de las técnicas, uno de los métodos de trabajo que utiliza el psicólogo, que va de la mano con la entrevista. O sea, entrevista y observación van juntos, ¿ya? Y los dos hoy día se han sistematizado, se han estructurado de tal manera que, eh, que se puede hacer una observación técnica, una observación que recoja información de una manera fidedigna, de una manera técnica, de una manera científica incluso, ¿ya? Y es más, hay algunos tipos de observación que se pueden convertir de información subjetiva a información objetiva. Por ejemplo, cuando yo comienzo a observar el comportamiento de comerse las uñas de un... Si yo lo observo sin ninguna estructura, sin ningún registro, entonces esa es una información cualitativa. Pero si yo comienzo a tomar nota de cuántas veces al día practica la onicofagia, se llama comerse las uñas, y comienzo a registrar, por ejemplo, separo o en un registro, en un cuadro pongo mañana, tarde, noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces comienzo a registrar con un palito
cada vez que este chico se come las uñas o practica la onicofagia, en la mañana, en la tarde o en la noche, y comienzo a poner un palito cada vez que le come, va a llegar un momento en que yo registro por 1, 2, 3 semanas ese comportamiento que estoy observando y puedo hacer un cuadro estadístico y determinar en qué momento de la mañana o en qué momento del día ese chico practica la onicofagia más percibida y en qué día. ¿Ya? Y hasta podría registrar luego de qué situaciones o antes de qué situaciones este chico está practicando la onicofagia. Entonces, después yo puedo hacer un cuadro con números, ¿no? Con números totales. Eso se llama registro de frecuencia de conductas. ¿Ya? Y es una manera muy técnica de cuantificar una conducta no, una conducta que es psicológico, ¿ya? Y así yo podría registrar la conducta a lo largo de un año, o podría registrar la conducta a lo largo de un mes, no solamente de un niño, sino de todos los niños de un salón, y cuyos registros me los dé sus padres. Entonces yo puedo hacer un estudio grande de la conducta de onicofagia en niños de 5º año de secundaria, por ejemplo, ¿no? Y podría hacer cuadros estadísticos de análisis. ¿Por qué? Porque la numeración y la frecuencia y las cantidades así me lo han permitido, ¿ya? Entonces, yo lo que le quiero decir con esto es que la observación psicológica es una técnica que se está diferenciando de cualquier otra observación y que está ayudando mucho a que la psicología se convierta cada vez en una ciencia más poderosa. Y así hemos visto que hay diversos tipos de observación, por ejemplo, observación estructurada, no estructurada, la científica, la no científica, ¿no? De campo, de laboratorio, individual, en equipo, ¿no? Y así habíamos llegado a cuáles son los pasos que debemos observar en la observación psicológica. Y nos vamos en esta diapositiva, ¿no? Que ¿qué es lo que debemos hacer paso a paso para registrar, para hacer una observación psicológica lo más cabal posible? Entonces, cuando uno quiere hacer psicología, puede hacer una psicología muy general o una psicología más técnica, ¿ya? Y esa psicología técnica implica que yo debo hacer una entrevista y una observación con modelos, con registros, con informes, con cuadros, de modo que yo pueda sustentar, por ejemplo, en caso que me llame una autoridad judicial, yo pueda sustentar profesionalmente el caso que estoy llevando o que he llevado, ¿ya? Muy bien. A ver, voy a abrirlo en otra ventana más amplia para poder observarlo. Bien. Vamos a compartir la diapositiva. En esta diapositiva nosotros vamos a observar la planificación de una observación psicológica. O sea, cómo podemos organizar, planificar un proceso de observación psicológica.
¿Ya? ¿Y qué nos dice este modelo? Nos dice que, en primer lugar, hay que determinar los propósitos. ¿Qué significa determinar los propósitos? Significa que debemos determinar muy bien qué es lo que queremos observar. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos observar? Por ejemplo, quiero observar la onicofagia en un niño, un caso que me han traído, ¿ya? O de repente quiero hacer mi tesis y quiero observar la onicofagia en niños de un colegio, de un aula, porque es muy difícil hacerlo de todo el colegio, de un aula, ¿ya? Entonces, ya con eso estoy determinando los propósitos. Los propósitos van a ser de investigación o, en el caso de consulta, va a ser para determinar un diagnóstico más exacto. ¿De acuerdo? Entonces, luego de definir o de determinar los propósitos, voy a definir una muestra de las conductas que se observarán. Muestra de conductas implica que tengo que elegir la conducta o las conductas que se van a observar. En este caso, solamente voy a observar conductas de onicofagia. ¿Qué significa onicofagia? Niño que se come las uñas. ¿Ya? En cualquier momento del día y de cualquier forma se come las uñas. ¿Ya? Entonces ya definí los propósitos que son para investigación o para diagnóstico y defino muy bien la conducta que voy a observar, que es onicofagia. A veces puede ser más de una conducta, chicos. Puede ser onicofagia y puede ser también, por ejemplo, enuresis. ¿Qué significa enuresis? Que un niño se orina a la cama. ¿Ya? Entonces, si viene, a veces los cuadros son complejos, no tienen solamente una característica, como una patología o un desorden, tiene más de uno. Entonces, yo voy a hacer observación y registro de cada uno de esos desórdenes. Muy bien. Luego dice precisar las condiciones de la observación. ¿Ya? Precisar significa puntualizar bien, ¿no? Identificar bien, centrar, ¿no? Precisar las condiciones de la observación. Entonces, ¿a qué me refiero? La observación va a ser, por ejemplo, en casa, en el colegio, en la calle o en los tres lugares. ¿Ya? ¿Quién va a registrar la conducta? El papá, la mamá, los hermanos. ¿Sí? Cosas como esa, o sea, las condiciones en las que se va a realizar la observación. ¿Ya? En cualquier momento y quién lo va a hacer, por ejemplo. ¿No? Una vez que yo ya determiné los propósitos, ¿ya? Uno. Ya definí la muestra. Dos. Ya tengo las condiciones en que se va a desarrollar la observación. Luego vendría el paso 4, que es elaborar los instrumentos de observación. ¿Ya? Elaborar los instrumentos. Los instrumentos de observación pueden ser naturales, con los ojos. Bueno, en caso científico es con microscopios, ¿no? De repente, en el caso del colegio o de la universidad o de un consultorio, de repente va a ser cámara Gesell. Ya les dije lo que significa cámara Gesell, que es un cuarto que tiene un espejo, pero detrás de ese espejo hay un cuarto donde las personas están observando a la persona que quieren observar. ¿Ya? Entonces, ¿qué instrumentos voy a utilizar para la observación? Pero para
registro del registro de la observación. Entonces, el registro de la observación puede ser de dos tipos, ¿ya? Pueden ser listas de cotejo o registros anecdóticos, ¿ya? ¿Qué son las listas de cotejo? Las listas de cotejo son un Excel o un cuadrito donde voy a marcar con palotes la cantidad de veces que aparece la conducta. O registro anecdótico quiere decir que yo voy a escribir lo que veo. No solamente marco. No voy a marcar, sino voy a escribir lo que veo. ¿Por qué? Porque la conducta es tan compleja que yo mejor prefiero describir, ¿ya? Porque aparecen cosas nuevas, diferentes, nunca se ha visto antes, ¿no? En cambio, la lista de cotejos se prepara cuando ya se conoce, ¿eh? Por ejemplo, onicofagia, eneuresis, son fenómenos comunes, ¿no? O sea, no son tan complejos. Pero si, por ejemplo, yo quiero registrar en una anorexia, por ejemplo, las conductas anoréxicas, donde la persona, anorexia o bulimia, donde la persona tiene actitudes muy complejas frente a la comida, frente a su cuerpo, frente a las conductas que va a hacer después de que consume sus alimentos. Entonces, es preferible, en esos casos complejos, registrar cada vez que aparezca la conducta, pero escribirla, cómo ocurrió. Eso se llama registros anecdóticos. Pero también hay escalas de apreciación, ¿ya? Escalas de apreciación que pueden ser numéricas, gráficas o descriptivas, ¿ya? Escalas quiere decir, recuerden, escala quiere decir cuando yo tengo alternativas que debo marcar, ¿ya? Como escalera de 1 a 5, es una escala, ¿ya? Entonces pueden ser numéricas, 1, 2, 3, 4, 5. Pueden ser gráficas, puede ser una escalera, por ejemplo. Entonces yo debo marcar en la escalera. O pueden ser descriptivas, que son descripciones desde no aparece la conducta, aparece la conducta de una manera muy incipiente, la conducta aparece de manera normal, en cuarto lugar, la conducta aparece de manera superior a la normal, y la quinta sería, la conducta aparece de manera exagerada. ¿Ya? Esas son escalas descriptivas, ¿ya? Hay muchos tipos de escalas. Los psicólogos, la psicología es hermosa, chicos. O sea, yo no quiero que ustedes se compliquen y digan, ¿qué tanta información hay? No, no. Lo que está pasando es que la psicología es tan hermosa, tan amplia, tiene tantas técnicas, tiene tantas posibilidades que te puede dar es como un mecánico, estos buenos que tienen su caja de herramientas y tiene herramientas para hacer un buen trabajo. Los psicólogos somos exactamente igual, tenemos una caja de herramientas muy completa que debemos conocer, ¿ya? Para que nosotros podamos hacer buena psicología, debemos conocer todas las posibilidades, todas las herramientas que tenemos a la mano para poderlas utilizar, ¿ya? O sea, no se trata de que debo complicarme mi vida. O sea, cuanto más herramientas tiene un profesional, muchas más posibilidades tiene de hacer un trabajo técnico, un trabajo mucho más especializado, mucho más profesional. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que estamos viendo? ¿Ninguno? ¿Todo está claro entonces?
Muy bien, voy a retomar las diapositivas porque siempre que comparto desaparecen lo que tengo en pizarra. Mantengan sus cámaras abiertas, por favor. En algunos momentos no los veo porque estoy concentrado en su... Pero me interesa que ustedes estén interactuando consigo, entre ustedes como profesionales, como compañeros de clase. Muy bien. Entonces, durante todas estas semanas, yo les he estado dejando unas diapositivas donde les he dejado algunos videos para que puedan profundizar la información que nosotros tenemos, que nosotros ofrecemos. Si no ven ustedes los videos que le colocamos, si ustedes no revisan las lecturas que le colocamos como complemento, ustedes no podrían hacer, o sea, ejercer su profesión de una manera completa, porque a veces el docente en muy poco tiempo no puede tocar todos los temas, ¿ya? Y en la docencia universitaria presencial, el profesor tiene la capacidad para obligar al chico a leer, en la presencial le hace preguntas. Yo también voy a hacer eso a partir de ahora, porque necesito que estén muy bien preparados en el tema, sobre todo en este tema de entrevista y observación que nos da, que tiene para mucho. Vamos a ver un video sobre cómo se trabaja en cámara Gesell, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces solamente hablar no nos sirve de mucho, ¿ya? Vamos a compartir un segundo. ¿Pueden escuchar ese sonido, por favor? ¿Alguien me puede decir si se escucha? ¿Se ha escuchado el sonido? No, profesor. En mi caso sí. Sí, profesor. Ya, entonces algunos han escuchado perfecto. Voy a continuar, ¿ya? Pongan atención, por favor. No se escucha, profesor. ¿No se escuchan? Qué raro. No, profesor, no se escucha. No se escucha, profesor. Solo se ve la imagen. A ver. ¿Ese sonido lo han escuchado? Sí. Sí, Sí. profesor. Ahora sí. Ese es un video rápido de 4 minutos, ¿ah? Hablar ahora de una noticia que generó conmoción ya la semana pasada y que tiene su continuidad esta semana. La niña de tan solo 3 años que fue abusada sexualmente en una guardería en concreto, ella contó su verdad en la cámara Gesell. Nuestra compañera Fátima Garay
tiene justamente detalles acerca de cómo funciona este procedimiento, que es de vital importancia para escuchar a la persona afectada, en este caso una menor de tan solo 3 años, y cómo generalmente opera y cómo es una prueba fundamental para determinar la culpabilidad del sospechoso o de la sospechosa, en este caso Fátima Garay. Adelante. Sí, muchísimas gracias. El Poder Judicial nos abrió las puertas para conocer la Cámara GESEL. Es la primera vez que un medio de comunicación también ingresa para explicar de qué manera se desarrolla este método, que es considerado no la única prueba en los casos de abuso sexual en niños, sino la prueba principal. Y esto lo dicen todos los jueces a la hora de condenar los delitos de abuso sexual en niños o también absolver, ¿verdad? Donde se determina si es que es cierto o no un hecho determinado. Es considerada también la prueba de oro, como le dicen muchos jueces, porque se realiza en un ambiente distendido, con juegos lúdicos, dinámicos, y donde el niño va relatando lo sucedido. Son datos ya guardados en su memoria y lo realiza sin la presencia ni de fiscales, ni de jueces, ni de los propios parientes, porque recordemos que los casos de abuso sexual en un 90% se desarrollan en el propio seno familiar. Ahora, para más detalles, vamos a escuchar la nota con la psicóloga forense encargada de realizar este método, el método de la Cámara GESEL, con los niños víctimas de abuso sexual, o bien si son testigos también de un hecho punible. Ella es Mónica Britos y es la encargada de realizar, además de la jueza Gloria Hermosa, que también ya tiene una vasta experiencia en condenas en los casos de abuso sexual en niños. Vamos a la nota. Y este contexto lo que les garantiza es que la persona, de manera espontánea, dentro de este contexto de la intimidad, sin la invasión quizás de otras miradas que se pueda dar dentro del contexto de un juicio o una entrevista donde estén presentes más personas, pueda manifestar libremente lo sucedido. O sea, la intención de la aplicación de la entrevista es ir justamente a la narración de lo que ocurrió, del hecho en sí. Y eso le otorgaría a los profesionales, a los jueces, obtener información para tomar su decisión con respecto al caso. Es alto el grado de verosimilitud. El niño a corta edad no puede mentir, y enseguida la psicóloga se da cuenta si está mintiendo o no. Pero no, en ese tipo de pruebas sí salta la verdad, ya sea que ocurrió o no ocurrió el hecho. Y recordemos, Fátima, que en este caso puntual, la niña nos había comentado, vos misma en aquella oportunidad, había hablado de que su tía le hizo eso, refiriéndose a esta señora. Sí, dan detalles los niños víctimas de abuso sexual mediante juegos que implementan también los psicólogos forenses del Poder Judicial, y es allí cuanto más datos detallados aportan, el grado de veracidad de la declaración de las víctimas es más alto. La niña de 3 años, presunta víctima de este abuso sexual, aportó las facciones, las características de su tía o de su profe encargada de la guardería. Entonces, preliminarmente se La Cámara GESEL en realidad es una sala de observación que está dividida por un espejo espía que tiene por objeto el que el testimonio de un menor o de una víctima especialmente vulnerable se constituya como un medio de prueba a lo largo de todo el procedimiento judicial. Una cámara muy utilizada en países como Estados Unidos, pero pionera en Madrid. Esta es la primera Cámara GESEL que hay en la Comunidad de Madrid. Veo cámaras, imagino. Efectivamente, el secreto es que la sala está decorada de una forma que al niño le resulte cálida y acogedora, de tal manera que el niño nunca percibe tanto que está siendo grabado como que está siendo oído, porque el micrófono es un micrófono que también está simulado, es un micrófono ambiente, está colocado en el techo. Esta es la sala que la víctima no ve. ¿Aquí qué ocurre? Pues mientras la psicóloga y la víctima estarían ahí hablando, aquí estarían juez, fiscal, abogados de ambas partes. Ellos no pueden ver nada, pero aquí sí se puede ver todo. Y se está viendo lo que está ocurriendo en la entrevista con la víctima. Y aquí en esta sala estaría el profesional, trabajador social o psicólogo con la víctima haciendo ¿qué? Pues
víctima en este caso, y haciéndole el interrogatorio que desde la otra sala nos han pasado previamente, y entonces aquí se siente más relajado y es más fácil que la víctima pueda contar y declarar todo lo que pasó en su momento. ¿Cómo les hacéis las preguntas? Estamos conectados con la otra sala a través de este pinganillo que nos colocamos aquí, que es bastante discreto, y estamos en contacto continuamente con la otra sala para si algo no ha quedado claro o alguna pregunta quiere que añadamos, pues nos lo dice por el pinganillo y nosotros lo hacemos. En este ordenador, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí lo que hacemos es que registramos y grabamos toda la actuación que se lleva a cabo dentro de la sala. El juez luego pide volver a ver esta grabación. Efectivamente, la idea es que toda esta actuación quede registrada y luego lo pueda emplear. Y todo ello en el nuevo núcleo de lo penal, en la calle Albarracín, que además tenéis incluso parque para proteger a los menores. Hay muchísimas víctimas de violencia que no pueden dejar a los niños menores en casa cuando vienen al juzgado de guardia, y aquí se pasan muchas horas, con lo cual hemos habilitado una zona de parque infantil para que ellos estén. Muy bien. Como hemos visto, hay muchas técnicas de observación. La observación directa, la observación participante, la observación indirecta, por ejemplo, es a través de la cámara Gesell, ¿no? La cámara Gesell ahí hemos visto nosotros que es generalmente utilizada para casos judiciales, pero no necesariamente. Fundamentalmente es para observar, por ejemplo, para aprender cómo un psicólogo puede entrevistar a otro psicólogo, a un paciente, o para que otros profesionales vean un caso complejo y puedan opinar directamente, ¿no? Con respecto a lo que están viendo. También se utiliza como parte de la formación en las universidades, ¿no? Hay universidades que tienen cámara Gesell para que practiquen sus alumnos y sean observados por el docente, o en todo caso, el docente está entrevistando como un ejemplo a una persona y los alumnos estarían detrás del espejo para observar, escuchar cómo utiliza la técnica el profesional, la técnica que les ha enseñado ese día, ¿no? En realidad, este tipo de instrumentos nos sirve para muchas cosas buenas, ¿ya? Y sería ideal, pues, que en cada región, en cada universidad de provincia pueda haber un tipo de esta cámara como para poder utilizarla en beneficio de la comunidad, de la sociedad y de las profesiones. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario con respecto a lo que hemos avanzado? ¿Alguna duda con respecto a los temas que hemos visto? Muy bien. Bueno, con eso habríamos terminado el día de hoy la clase, porque el día lunes avanzamos bastante con respecto a la clase. Normalmente cada clase debo dividirla en dos días, pero el día lunes avanzamos bastante y nos quedó solamente 4 o 5 diapositivas para este día miércoles. Muy bien. Imagino que ya van organizando su trabajo académico, ya van levantando información, ya lo van trabajando con tiempo, de una manera que necesito un buen trabajo, por favor, un buen trabajo. Yo exijo mucho a mis alumnos en cuanto a la calidad de sus trabajos, porque requiero que sean buenos profesionales en el futuro. ¿Alguna pregunta con respecto a eso antes de cerrar? Ninguna. Entonces, nos veríamos hasta la siguiente clase. ¿Les parece? Muy bien. Sería todo. Hasta la vista. Hasta la próxima clase. Profesor. Buenas.